Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en los huertos con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Le contestaron: Yo lo soy. Estaban también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó:
¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué les has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro ninguna culpa en él. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato le dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareño, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino: Este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego a otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Está bien, gracias. Hemos escuchado la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos meditado ya todo el Via Crucis hoy mismo en la mañana. ¿Qué es lo que vimos ahí? El Padre Celestial ha permitido una gran injusticia, que lleven a Jesús a una dolorosa muerte en la cruz. Pero lo ha permitido con un propósito. Dios todo lo que permite, lo permite con un propósito. Y el propósito es poder redimirnos a nosotros. Y allí en la cruz Jesús nos va a dar unas enseñanzas muy importantes. Allí desde la cruz voy a tomar un poco de lo que se debería de hacer en lo que se llama el Sermón de las 7 palabras, que regularmente ya ahora ya no se realiza en las parroquias, pero después del Via Crucis viene un momento de estos. Me acuerdo, todavía estaba estudiando en el seminario, y en el seminario de Morelia,
y en unas misiones que yo fui a un pueblo, no recuerdo si era Zacatepec o algún pueblo, me enviaron a pasar esa Semana Santa, y me acuerdo que tuvimos un Via Crucis bastante largo y bastante tiempo. Y entonces cuando terminé el Via Crucis, yo les dije, yo era el seminarista ahí, estaba dirigiendo, y les dije, bueno, a las 5 de la tarde nos veríamos aquí. Y me dijeron, no, todavía falta el sermón de las 7 palabras y debe de durar 3 horas. Dije, ay, porque yo no soy de aquí, ¿verdad? ¿Por qué no soy de aquí? Es que era el tiempo de Dios. No era tiempo ya de las personas. Nadie le medía el tiempo a Dios y nadie tenía otra cosa que hacer. Ese tiempo era para meditar en las cosas de Dios y todo el pueblo estaba presente. Todo el pueblo estaba presente. Eso quedó muy grabado en mi corazón, me quedé muy asombrado. Pues dentro de esto, de estas 7 palabras, porque hoy meditamos hoy mismo en el Evangelio, Jesús nos enseña mucho desde la cruz. Primero nos enseña qué es lo que se debe de hacer ante una injusticia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien nos comete una injusticia contra nosotros? Lo primero que hay que hacer es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué palabras tan difíciles! ¡Qué palabras tan difíciles! Cuando amamos a una persona es más fácil justificarla, pero cuando esa persona ya hemos dejado entrar el odio y el rencor, ya nos cuesta mucho trabajo. Precisamente por eso Jesús nos enseña inmediatamente decir, Padre, perdónalos. Perdónalos, es decir, yo ya los perdoné, perdónalos tú también, porque esa injusticia si nosotros pedimos inmediatamente el perdón a Dios para ellos, esa injusticia no nos arranca de la presencia de Dios a nosotros. Esa injusticia ya los arrancó de la presencia de Dios a ellos, y esa injusticia, si yo la dejo entrar en mi corazón, me arranca a mí de la presencia de Dios. Al decirle yo a Dios, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces protejo a esa persona y me protejo a mí. ¿Por qué protejo a esa persona? No sea que el enemigo lo utilice más a través de mi odio, de mi desprecio. En cambio, mi intercesión por esa persona puede traerle una luz del cielo que lo frene al mal que está haciendo. Qué importante es entonces, ante toda injusticia, inmediatamente decirle a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esta manera estamos reduciendo el mal en esa persona, la capacidad del mal, de manipulación, porque lo que hace que el enemigo se pueda acercar a esa persona es la ofensa que se le hizo a Dios. Perdónalo, no hay ofensa, no quedó lejos de Dios, y el enemigo no se puede acercar tanto hacia esa persona. Ya no nos va a sacar de la presencia de Dios a nosotros, ni va a alejar todavía más a aquella persona que nos hizo daño. Si no hacemos esto, corremos el peligro de que esas ideas empiecen a formarse como ideas parásitas en nosotros, empiecen a carcomer nuestra capacidad de amar. Y recuerden, nosotros no podemos odiar a una persona y amar a los demás. El corazón de nosotros no sabe hacer eso. O amas u odias. No puedes amar a una persona y odiar a otra. Terminas por no amar absolutamente a nadie, ni a Dios, ni a ti mismo, absolutamente a nadie. Por eso la importancia, lo primero que se tiene que hacer después de sufrir una injusticia, y una injusticia vean tan grave como la que le hicieron aquí a Jesús, es pedir el perdón. ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Perdonar es una palabra griega que significa soltar la deuda. Soltar la deuda. Diríamos nosotros más en nuestro idioma, borrar la deuda. Perdonar es cancelar la deuda que se adquirió conmigo. ¿Y por qué es tan importante yo borrar la deuda de lo que me hicieron a mí?
¿Qué no tiene que hacer esa persona algo para borrar la deuda que hizo? ¿Por qué yo tengo que borrar la deuda de alguien que me hizo un daño a mí? Por una sencilla razón. Porque en el momento en el que yo, a una persona que me comete una injusticia, yo borro su culpa, borro su deuda, Dios borra las mías. Entonces sí me conviene. Mientras yo borro, Él borra las mías. Y mientras más grande es la injusticia que yo tengo que perdonar y que yo estoy borrando, más grandes son las injusticias que quedan borradas en mí. Entonces, fíjense cuántas ganancias al declarar que esas personas lo hicieron sin conciencia propia. Perdónalos, Padre, porque no sabían lo que hacían. Porque cuando nos aferramos a nuestras ideas y entonces alguien te dice, no, mira, es que no sabían. Sí sabía, se hace loca. Bueno, te quedas con tu coraje, te alejas de la presencia de Dios. Esa persona no tiene quien la aleje de Dios y se van a convertir en unos enemigos acérrimos, capaces de hacerse un gran daño. Entonces, decirte, yo borro tu deuda, es permitir que Dios, que nuestro buen Dios, vaya borrando las deudas de nosotros, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Yo no puedo hacer un acto de generosidad y de amor más grande que los actos de amor y generosidad que hace Dios. Yo hago un acto de estos y el Señor me supera inmediatamente. ¿Con quién? Conmigo y con esa persona. ¿Y quién gana? Yo gano. Gana esa persona y también gano yo. De manera que Jesús nos enseña a hacer algo que nos conviene, que nos es difícil. Sí, porque a veces vemos solamente la injusticia. ¿Cómo voy a perdonar tanto? ¿Acaso Dios va a querer que yo le perdone tanto a esta persona? Pues sí, porque te quiere perdonar tanto. ¿Acaso no debes tanto? Tal vez no a nivel consciente, pero quién sabe a nivel inconsciente. Pregúntenle ustedes a su mamá si los trató bien, y su mamá les va a decir que sí, y les va a decir que fue pareja con todos, y les va a decir que a todos les dio igual. Y ustedes saben que no fue así, pero no lo vio, no se dio cuenta. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta, injusticias en las que caemos, por eso hay mucho que pagar. Hay mucho que pagar, y cuando alguien comete una injusticia es una oportunidad para borrar las injusticias que nosotros hemos hecho. Por eso Jesús va al perdón, pero no solo al perdón, va más allá del perdón, va a la justificación. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está justificando, está protegiendo al que lo ofendió. Es Él el camino, la verdad y la vida. Ese es el verdadero camino que nosotros tenemos que tomar. El verdadero camino está protegiendo al que lo ha ofendido. Sí, le está protegiendo y para que no le quede ni una deuda a aquella persona que le hizo el mal, que nada. Es que eso es lo que Dios quiere, que yo le diga al Señor, Señor, y me conviene, fíjense, esta persona me hizo esta injusticia, pero no se la tomes en cuenta. Mira, no se dio cuenta, no fue su intención, esto resultó así. Yo te pido, bendícelo a esta persona, bendícela más, dale de los bienes que necesita, materiales y espirituales. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy pidiendo que le quite, no tiene ninguna deuda conmigo. Entonces yo estoy pidiéndole también que vaya cancelando todas las deudas que yo tenga. Y si el día del juicio alguien me acusara, él me hizo esto, el Señor diría, te lo pagó así. Ya no te debe, te lo pagó así. No es injusto al decir el Señor, no le hace, quítate, yo soy bueno, yo sí lo perdono. No, te lo pagó. Por eso ya no le voy a exigir que te lo vuelva a pagar. Ya te lo pagó y te lo pagó así y se lo va a mostrar. Y la persona ya no va a poder decir, no, quiero que me pague 2 veces. Pues ya no se puede.
Ya no se puede. Por eso la importancia de borrar y de no dejar en nosotros ni el más mínimo resentimiento. Sí lo perdono, pero se me quedó una espinita clavada en el corazón. Sí lo perdono, pero ya no lo quiero volver a ver en mi vida. Sí lo perdono, pero no quiero que se me acerque, no quiero volverlo a ver. No se puede. No se puede. Lo que nos conviene es borrar esa deuda. Eso es lo que nos conviene. A veces nosotros nos atrevemos a exigir a que la persona que nos ofendió, que nos hizo daño, se arrepienta. Sí lo perdono, pero que me pida perdón. Sí lo perdono, pero que cambie. Si Jesús te exige eso, no te perdono hasta que cambies, santo Dios. ¿Qué harías? ¿Cuándo volverías a comulgar? No te perdono hasta que cambies. No podemos. No nos conviene. No nos conviene. No nos conviene a nosotros. Ciertamente es muy importante el arrepentimiento, pero no el esperarlo en el otro, sino el arrepentimiento de nosotros. Y esto lo vamos a ver en la cruz de Jesús. Cuando Jesús está en la cruz y está a un lado de dos ladrones, un ladrón por un lado y el otro ladrón por el otro, Dimas y Gestas, los dos en el mismo suplicio. A uno ese suplicio le va a ayudar para llegar al cielo y el otro lo va a aventar más al fondo del infierno. Todo dependió de ¿qué? De tomar conciencia de pecado y de arrepentirse. De eso depende nada más, del arrepentimiento, solamente de eso depende. Es tan importante esto. Vean, ¿qué es lo que hay detrás del arrepentimiento? ¿Por qué Dios quiere que me arrepienta? Vamos a ver qué hay detrás del arrepentimiento. Gestas, ¿qué dijo Gestas? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájame. No quería estar en la cruz. No aceptaba que tuviera que estar en la cruz. ¿Qué dice Dimas? Tú ni estando en el suplicio entiendes. Tú ni estando en el mismo suplicio entiendes. Y luego vuelta y le dice Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Está arrepentido. No dijo las palabras así textuales. Yo me arrepiento, yo pido perdón. Lo está mostrando. Le está diciendo al otro, cállate, que tú no entiendes ni siquiera estando en el mismo suplicio. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es una súplica que le hace, y de la súplica Jesús a Gestas no le respondió nada. En cambio a Dimas inmediatamente le hace una promesa, la promesa del paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero no hay que correr tan rápido en estas expresiones de Jesús en la cruz. Se está hablando de un crucificado a otro crucificado. Nosotros no estamos crucificados, por eso podemos pensar a la ligera. Hay que detenernos para ver esas palabras que van de un crucificado a otro crucificado. No hay que correr porque se nos pueden escapar detalles importantísimos si corremos en esto. Fíjense que Jesús no dijo, hoy estarás conmigo en el cielo. No dijo estarás conmigo en el cielo como muchos han interpretado. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no es el cielo. El paraíso no es el cielo. Se le llamaba en la Biblia paraíso terrenal, en la tierra. Paraíso terrenal. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué es importante esto? Porque algunos han creído que con esta afirmación Jesús está diciendo que el purgatorio no existe. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dicen muchos, ¿dónde está el purgatorio? El buen ladrón de allí se fue. Miren, en primer lugar, el buen ladrón pudo haber pagado mucho en la cruz. Pudo haber pagado mucho. Dudo que pudiera pagar todo. No alcanzamos nosotros a pagar ni un solo pecado con nuestro sufrimiento. Por eso yo dudaría que él hubiese alcanzado a pagar todo con su sufrimiento. Pero sí pudo haber purificado mucho con el sufrimiento aceptado que tuvo en la cruz. Sí pudo haber purificado mucho.
Pero Jesús, él tenía que ver, él tenía las deudas que él tuvo, que no sabemos si llegó a violaciones, si llegó a robos, si llegó a asesinatos, pero es que no crucificaban a cualquiera, crucificaban al que hacían las peores cosas. Ese era el que crucificaban, así de que estos hombres se habían hecho de lo peor que pudiera haber. ¿Qué es lo peor? ¿Quién sabe? No especificaron eso porque no era necesario para nuestra salvación. Por eso no se especifica. Entonces, hoy estarás conmigo, el hoy de Dios. ¿Por qué no digo el hoy viernes? Porque Jesús no entró el viernes al cielo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muchos interpretaron, ese día se murió y se fue al cielo. No se puede, porque Jesús murió y estuvo en la tumba viernes, sábado, y va a resucitar el domingo en la madrugada, apenas cruza el sábado a las 12 de la noche. Entonces, si Dimas, el buen ladrón, se fue al cielo el viernes, se le adelantó a Jesús y nadie puede entrar al cielo antes que Jesús. Jesús es el primero en todo, es el primero en entrar al cielo también. Por lo tanto, no pudo entrar al cielo el viernes, no pudo entrar el sábado, no pudo entrar ni siquiera el domingo, sino hasta 40 días después, cuando Jesús sube al cielo. Entonces, por eso no es tan fácil agarrar esas palabras, porque repito, son de un crucificado a otro crucificado. Allí es donde tenemos que detenernos y masticar un poquito, analizar un poquito, discernir un poquito estas palabras. Entonces, lo más probable, ya estamos entrando en probabilidades, porque no sabemos a ciencia cierta cuántas cosas sucedieron allí espiritualmente. Pero si este hombre llega al purgatorio, si Dimas de allí pasa al purgatorio, gana, es decir, alcanza la misericordia, el perdón y la salvación, entonces, ¿dónde estaría la misericordia si él cayó en el purgatorio? Es que miren, las almas que llegan al purgatorio son de las almas humanas, son las que más sufren. En el mundo no se puede sufrir con la intensidad con la que se sufre en el purgatorio, pero así como las almas son las que más sufren, son las que más gozan. Parece contradictorio, se puede sufrir y se puede gozar al mismo tiempo. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Están sufriendo un tormento de fuego, pero no es mayor a la alegría de saber que un día se va a terminar y entrarán para siempre al cielo. Entonces hay una alegría mayor que la purificación que se recibe. Hay una alegría mayor. Esa es la alegría de la promesa. Por eso es que entra al paraíso el buen ladrón. Entra al paraíso, ¿qué es lo que había en el paraíso en Adán y Eva? Alegría, solo alegría. ¿Trabajaba Adán? Sí, el trabajo no es una maldición. Adán se le había encomendado trabajar, que le pusiera nombre a todos los animales. Él era el rey y tenía que ejercer su reinado sobre todo lo que Dios había creado. El reinado de Dios a través de Adán. Así es como debió ser. No, yo rey de todo. No, Dios reinando a través de mí sobre lo que a Dios le pertenece, sobre lo que es de Dios. Entonces, por eso las almas del purgatorio ya tienen la promesa del cielo. Ya tienen la promesa del cielo. Si un alma del purgatorio le dijeran, te vamos a dejar salir y que regreses a la tierra, ya alcancé el purgatorio. Si me regreso a la tierra, volveré a alcanzar el purgatorio, voy a estar en riesgo de perder la promesa. Ningún alma del purgatorio les cambiaría a ustedes su vida. Y ellos sufren más que todos nosotros. Pero ninguno se lo cambiaría. Ya alcanzaron la promesa. El que va al purgatorio va a salir un día. El que va al purgatorio, nosotros todavía no sabemos a dónde vamos a ir, no sabemos en qué va a terminar. Ellos ya saben que un día va a terminar su sufrimiento, nosotros todavía no sabemos en qué va a terminar nuestra vida. Todavía falta que, aunque seamos fieles ahorita, que seamos fieles hasta el último día de nuestra existencia, para recibir la promesa de que un día contemplaremos a Dios. Y entonces se puede. Por eso un alma del purgatorio desea ser purificada.
busca el mejor lugar que le conviene en el purgatorio para ser purificada y poder ir a Dios inmediato, lo más pronto posible, pero es consciente de lo que ahorita nosotros no podemos ver. Ellos son conscientes de lo que tienen que purificar. Así es de que ese hoy de Dios no es del todo, de ese hoy de Jesús al buen ladrón, no es del todo literal como algunos quisieran ver, y con esto utilizarlo para decir que no existe el purgatorio y que todo el que se muere basta con que se arrepienta para poder irse al cielo, al paraíso. Si se arrepiente va a alcanzar la promesa. Es mucho. Pero también hay mucho que pagar, hay mucho que sufrir, pero es mucho tener la promesa. Un día vas a salir, un día vas a salir, es mucho. Dicen los escritores que en la puerta del infierno está escrito: el que pase por esta puerta pierda toda esperanza de salir. Qué feo, porque efectivamente el que entra ahí ya no puede volver a salir, ni la Virgen lo saca, absolutamente nada ni nadie. Así es de que hoy escuchamos de los 3 clavos que fijaron a Jesús en la cruz, que traspasaron a Jesús clavándolo en la cruz. Pues nosotros también necesitamos que esos clavos que fijaron a Jesús en la cruz claven en nosotros esta doctrina de Él, la importancia de borrar las deudas. Tengo que borrar las deudas inmediatamente. No lo puedo dejar para mañana, ni siquiera lo puedo dejar para preguntarle si tuvo esa intención o no. Inmediatamente, antes de que eso se convierta en hiel y en veneno para mí, antes de que empiece a descomponerme por dentro, inmediatamente viene mi perdón y pido el perdón de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Borra esa deuda, no les tomes en cuenta ese pecado, y se van borrando los míos. Qué buena inversión nos ha dejado el Señor. Un acto de amor en el que Él manifiesta más amor para con nosotros. Borramos las deudas de los demás y nuestro buen Dios va borrando las nuestras. Entonces, primera cosa que tenemos que fijar con los clavos de Jesús: borrar las deudas de toda injusticia que se ha cometido con nosotros. No es fácil, pensando en la nuera, en el yerno, en la suegra, en la comadre, hasta en los hermanos, ¿verdad? Después de las herencias. Qué difícil cuando se involucran las cosas de los dineros. Qué difícil, cuántas cosas. Inmediatamente el perdón. Eso bloquea que en mi corazón entre el mal y que aquel corazón se endurezca y se ponga peor contra mí. Es posible que siga contra mí, pero ya no tiene tanta intensidad la manipulación, porque yo le he borrado su falta. Le he pedido al Señor que borre su falta. Entonces, primero, borrar las deudas, que eso quede fijo en nuestro corazón. Y segundo, reconocer el mal. Es lo que hizo Dimas. Reconoció su mal. Tú y yo, le dijo a Gestas, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Aceptó. Nosotros no hemos aceptado nuestros sufrimientos. Al contrario, muchas personas gritan: ¿qué hice, Señor, para merecer esto? Si le vuelves a decir, Dios podría mostrarte una lista de 500,000 razones por las cuales podrías estar peor. Pero nosotros no vemos ninguna razón que amerite que estemos tan mal. ¿Por qué? Porque no hemos visto el daño que hemos hecho. ¿Acaso no han intentado ustedes proteger a sus hijos? Sí. ¿No han amado a sus hijos? Sí. ¿Pero tienen la familia que desean? No. Entonces ahí se cometió un error. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a descubrir todo eso. Por eso el paso siguiente es el reconocer. Porque yo, una vez que reconozca mi error, tengo la oportunidad de arrepentirme. Y como está Dimas, dispuesto a pagar la aceptación. Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Está aceptando.
El otro está blasfemando, gritando, insultando, retando, ofendiendo a Jesús. ¡Hey, si eres Dios, pues bájate! Y si eres Dios, bájame también a mí. ¿Para qué? ¿Acaso era para hacer el bien? No, nomás porque no quería estar allí. Simplemente porque no estar ahí. Por eso Jesús a él ni le habló. No le dirigió la palabra, nada. Pero cuando Dimas, el buen ladrón, se arrepiente, reconoce, acepta, ahí sí Jesús. Fíjense esto, cuando yo me puse a estudiar esto de la crucifixión, cuando una persona era crucificada, el peso, los pies quedaban también clavados, así de que ellos no podían pararse bien, así de que todo el peso caía y la cabeza al caer les iba asfixiando. Entonces, si ellos empezaban a sentir la asfixia, tenían que agarrarse de los clavos, jalarse para poder levantar un poco el pecho, levantar la cabeza y poder jalar aire. Sí, aunque después caían por el dolor intenso, porque era pararse sobre los clavos, pararse y agarrarse de estos clavos solo para jalar aire. Por eso lo que Jesús dijo no era cualquier cosa. Lo que Jesús va a hablar, cada palabra le costó de sufrimiento y de dolor. Por eso cada palabra tiene muchísimo de qué se puede estudiar. Y aquí cuando Dimas dice esto, el otro estuvo gritando y hablando y Jesús ahí siguió reparando en la cruz. Pero cuando Dimas reconoce y se arrepiente, se agarra de los clavos, levanta la cabeza, respira y le voltea y le dice a Dimas: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son muchas palabras, sostenidas cada una en el clavo. Son muchas palabras. Qué importante es esa doctrina entonces, porque le costó muchísimo sufrimiento y dolor. Muchísimo sufrimiento y dolor. Bueno, esas palabras están dichas para nosotros. ¿Quieres entrar al paraíso? Perdona, borra la deuda del otro, reconoce la tuya, arrepiéntete y disponte a pagar. Y recibes la promesa. Empiezas la paz en tu corazón, la paz en tu vida, la paz que te ha robado el resentimiento, el rencor, el odio, el coraje, la crítica. Eso que te ha robado la paz, aunque tú tenías la razón, te robó. ¿Por qué? Porque es pecado. Por eso te robó la paz. ¿Quieres recobrar la paz? ¿Quieres volver a entrar en el paraíso independientemente de la revolución que se sigue formando alrededor tuyo? Borra las deudas, reconoce tu mal, lo que tú has hecho y disponte a pagar como Dios quiera ayudarte a pagar. Pídeselo. Señor, ya no puedo pagarle a los que les debo, ayúdame a pagar. Y Él va a permitir cosas a nuestro alrededor, va a permitir que el enemigo manipule a alguien, nos ataque, nos diga, comete injusticias, para ir borrando Él las injusticias. Entonces no esperemos que ¡tarán! Se acabó. No es un ¡tarán! Se acabó. Hay que estar dispuestos a pagar. Pidamos a Dios Padre nos conceda, hoy que hemos visto cómo se pagan los pecados, hoy que hemos visto a Jesús de cerca arrastrando la cruz, nos conceda la gracia de también nosotros disponernos a pagar. Estar dispuestos a pagar los errores que hemos cometido y estar dispuestos a borrar los errores, las injusticias que cometen con nosotros. Entonces poseeremos nosotros la promesa de la salvación y empezará un paraíso terrenal. Empezarás a vivir en la paz que se vivía, independientemente de lo que hay a tu alrededor. En las más grandes guerras también ha habido santos en medio de esas guerras, sin que las guerras los pudieran tocar. Sí, las injusticias de las guerras, pero no los arrancaron de Dios. Que el Señor nos conceda en estos tiempos de tanta confusión y dolor que estamos viviendo, de tantos rumores de guerra y de tantas cosas, nos conceda también a nosotros aquello que pudo alcanzar el buen ladrón.
que nos conceda la gracia de borrar los pecados de los que nos rodean, como Él lo hizo en la cruz, de aceptar nuestros errores y disponernos a pagar. Pedirle que nos ayude a pagar lo que debemos y empezaremos a entrar al paraíso. Conforme vayamos pagando, no es de que ya lo dije, ya entré. No, ya lo dije, ya voy hacia el paraíso. Ya te voy a perdonar, ya no voy a odiar y esto ya no me va a envenenar mi vida. Ya empecé a caminar hacia el paraíso. Un día llegaré al paraíso y un día dejaré atrás el paraíso para llegar al cielo. Esforcémonos como Jesús lo hizo. 3 veces cayó, 3 veces se levantó. Si nosotros caemos 1000, pues 1000 veces hay que levantarnos, porque la promesa ya la tenemos dada. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.